Muy buenas noches. Buenas noches. Este es un video sobre Genuvaro que está dirigido para los médicos generales, justamente para una detección oportuna en el primer nivel de atención. Entonces vamos a empezar a hablar sobre Genuvaro. Muy bien, como una pequeña introducción, debemos tener en cuenta que los niños durante el crecimiento experimentan cambios en los miembros inferiores que constituyen un importante motivo de consulta. Debemos tener en cuenta que los recién nacidos y los lactantes menores presentan genovaro fisiológico hasta los 2 años de edad y en la cual posteriormente hay un alineamiento progresivo. Es decir, después de los 2 años, como vemos acá en la imagen, antes de los 2 años hay un arqueamiento en ambas piernas o en los miembros inferiores, posteriormente hay un alineamiento y después, a partir de los 3, 4 años, se presenta un genovaro valgo progresivo, es decir, un acercamiento de las rodillas, como vemos acá, hasta los 7 años. Ya posteriormente, a partir de los 7 años, ya los miembros inferiores eh, presentan un genovalgo muy escaso, muy leve, que ya es justamente la alineación de los miembros inferiores de la edad adulta. Entonces, vamos a definir qué es genovaro. Genovaro es el desplazamiento externo de la rodilla, es decir, el eje longitudinal del fémur está en abducción. El eje longitudinal del fémur se encuentra en abducción. Eso significa que se aleja del plano medio que divide el cuerpo en dos partes iguales o simétricas. En cambio, la tibia se encuentra en aducción, es decir, se acerca a dicho plano. Si la separación en ambos cóndilos, es decir, ambas estructuras internas de la rodilla, mide más de 6 centímetros, vistos en un paciente en bipedestación, se puede indicar que estamos ante un genovaro. En este caso, un genovaro patológico. Más adelante vamos a diferenciar qué es un fisiológico de un patológico. Entonces, vamos a hablar sobre la clasificación de genovaro. Hay 4 clasificaciones: el fisiológico, el crecimiento asimétrico, enfermedades metabólicas y displasias esqueléticas. Debemos tener en cuenta que el fisiológico, el genovaro fisiológico, es una eh, variación torsional presente de manera fisiológica en aquellos niños menores de 2 años o debido también a un niño que presente sobrepeso, niños que usen de manera inadecuada el andador o también por posición intraútero se genera un genovaro. Estos resuelven espontáneamente. Las otras 3 clasificaciones, es decir, crecimiento asimétrico, enfermedades metabólicas y displasias esqueléticas, son clasificaciones de un genovaro patológico. El crecimiento asimétrico, por ejemplo, podemos eh, denominar o se encuentran en relación con una displasia o un antecedente traumático, infeccioso o tumoral o una tibia vara o enfermedad de Blount. Enfermedades metabólicas como por ejemplo raquitismo, déficit de vitamina D, hipofosfatasia o una displasia esquelética como es la acondroplasia. Es muy importante un diagnóstico adecuado y oportuno del genovaro. En primer lugar, debemos considerar la edad varoide, es decir, de 0 a 2 años, podemos encontrar a un niño con un genovaro, y este es considerado fisiológico. Otra característica es de que la evaluación clínica en un paciente en bipedestación, es decir, de pie, medimos eh, la distancia entre los cóndilos internos de ambas rodillas y estos tienen que ser menor de 6 centímetros. Además, tiene que haber simetría en ambos miembros inferiores. También nos podemos ayudar de algunas valoraciones o medidas radiográficas, como vemos en la imagen. El médico fisiatra debe evaluar el ángulo metafisio diafisiario,
y el ángulo femorotibial. Por ejemplo, el ángulo femorotibial debe ser menor de 15 grados. 15 grados se encuentran presentes al nacimiento y luego va disminuyendo conforme avanza la edad. ¿Cuáles son algunas características diagnósticas de un geno varo patológico? Por ejemplo, si encontramos asimetría en los miembros inferiores, como vemos en la imagen. Las rodillas se encuentran separadas, las piernas se encuentran arqueadas, es decir, es un geno varo, pero hay asimetría. Esta es característica, por ejemplo, en una enfermedad de Blount o una tibia vara. No reductibles, es decir, cuando yo evalúo al paciente en bipedestación y trato de juntar las rodillas, estas no se pueden juntar. O tampoco se reducen cuando evalúo al paciente en decúbito, es decir, echado. Al medir la distancia entre los cóndilos internos de ambos fémures y este es mayor de 6 centímetros, también es una característica de geno varo patológico. La edad varoide que estemos fuera de una edad varoide, es decir, más de 2 años, o por ejemplo en una evaluación radiográfica, donde por ejemplo el ángulo femorotibial sea mayor de 15 grados. Entonces, es muy importante la detección de estas deformidades torsionales, por ejemplo el geno varo, de manera temprana, desde el primer nivel de atención. Es decir, el médico general debe evaluar al niño y diferenciar si es que estamos ante un geno varo fisiológico o ante un posible geno varo patológico. Esta diferenciación oportuna en el primer nivel de atención puede permitir una referencia oportuna para aquellos niños que necesiten o ameriten una atención especializada por medicina física y de rehabilitación para que justamente se pueda tratar adecuadamente de manera integral y se puedan evitar algunas complicaciones al futuro. Alteraciones en la marcha, eh, alteraciones también estructurales, articulares, problemas posturales o dolor. Además, si es que estamos ante un geno varo fisiológico, debemos orientar adecuadamente a los padres y decir de que ese geno varo pues va a remitir. Debemos tener en cuenta de que esta deformidad es muy frecuente en aquellos niños menores de 2 años y por eso constituyen un importante motivo de consulta. Habiendo evaluado cuáles son las características y las diferencias entre un geno varo fisiológico y patológico, y sabiendo ahora qué es un geno varo, podemos concluir que es una deformidad angular de la rodilla en el plano frontal o coronal en donde se aprecian justamente los miembros inferiores arqueados. Es frecuente en los 2 primeros años de vida. La persistencia después de los 2 años u otras características que he mencionado, por ejemplo, asimetría en miembros inferiores, alteraciones radiográficas de los ángulos femorotibiales o metafisodiafisiarios, em, irreductibilidad cuando yo quiero evaluar en paciente en bipedestación o una distancia mayor de 6 centímetros entre los cóndilos femorales internos se va a considerar patológico. Es por ello que la detección oportuna va a permitir una orientación adecuada a los padres y una posibilidad de referencia adecuada, precoz, para un manejo integral para la mejora de la condición de salud del niño. Muy bien, eso era todo lo que tenía preparado para el día de hoy sobre Genu Bar. Muchas gracias por su atención.